¿Qué tal, cubileros? ¿Cómo estáis? Pues sí, como habréis visto ya en el título, este se trata de una colaboración con Memorias de Pez, otro canal que se dedica a la divulgación histórica en YouTube y que, si no lo conocíais, pues ya estáis tardando. En este, Borja y yo os vamos a hablar de 10 curiosidades sobre el Imperio Hispánico, o Imperio Español, una entidad política que estuvo vigente desde los tiempos de los Austrias mayores, es decir, Carlos I y Felipe II, y que se extendió en el tiempo hasta el siglo XIX, momento en el que España pierde todas sus colonias tras la guerra con Estados Unidos. Os informo además de que hemos subido otra colabo en su canal hablando también sobre curiosidades, en este caso de la Reconquista, que cuando terminéis este debéis ir a ver raudos y veloces. Dicho esto, sin más dilación, que me enrollo siempre como un papiro egipcio, dentro vídeo. Uno de los grandes hitos que dejó para la posteridad el imperio forjado por la monarquía hispánica de los Austrias fue ser una de las entidades imperiales más extensas de las que se tiene constancia. En este sentido, a finales del siglo XVIII, los territorios controlados por el Imperio Español superaron los 20 millones de kilómetros cuadrados, repartidos en 3 continentes diferentes y que sirvieron para consolidarlo como el primer imperio global de la historia. En este sentido, relacionado con su extensión, destaca que durante los siglos XVI y XVII, este funcionó con una estructura territorial administrativa particular, basada en los virreinatos y no en las colonias. Este sistema fue muy diferente al de otros imperios europeos, pues se caracterizó por la consideración de todos los territorios de ultramar como extensiones de la propia metrópoli, y por lo tanto iguales en derechos a los territorios de la península, como era el caso de los propios reinos de Castilla y Aragón. Esto es algo que pocos, muy pocos saben, pero la corona imperial estuvo a punto de intentar conquistar China. Todo ocurrió en una época en la que la monarquía del imperio recaía sobre Felipe II, un rey que casi siempre destacó por su prudencia a la hora de emprender campañas militares. La corona española estaba convencida de que en el interior de China existían cuantiosas reservas de metales preciosos. Atraídos por esta idea, la corona española se planteó en varias ocasiones campañas a pequeña escala con el fin de someter a la dinastía Ming, como se había hecho con los imperios Mexica e Inca. Sin embargo, Felipe II nunca autorizó estas campañas hasta que no contasen con más información de primera mano sobre el lugar y sobre su civilización. Sin embargo, con la anexión de la corona de Portugal, la empresa se hacía más fácil, ya que Portugal sí contaba con puertos comerciales en la propia China. Estudios del jesuita Alonso Sánchez sugerían que se necesitarían 15.000 hombres para la campaña venidos de todos los confines del imperio, y también se requerían de 6.000 soldados de Manila y otros 6.000 japoneses, enemigos de los chinos. Finalmente, la existencia de relaciones comerciales con China, unido a la derrota de la Armada Invencible, hicieron que esta gran empresa nunca se llevara a cabo. Cuando se habla de las consecuencias del establecimiento del Imperio Hispánico por todo el globo, se tiene que hablar también del idioma. A pesar de que los conquistadores y sobre todo los evangelizadores que les siguieron respetaron muchas de las lenguas locales como el náhuatl o el quechua, con el paso del tiempo y la presencia de forma continua en América de personas que tenían como idioma materno el castellano, la extensión del uso del español en estos territorios acabó siendo exponencial. De hecho, hoy en día, este legado histórico ha hecho que nuestro idioma sea uno de los más estudiados como segunda lengua y el segundo más hablado como lengua materna del mundo, solo por detrás del chino, con una cifra que supera los 400 millones de personas, repartidas, evidentemente, entre la propia España, casi toda Sudamérica, con la excepción de Brasil, Centroamérica y amplias zonas del sur de los Estados Unidos. Cuando hablamos de descubrir un continente, siempre es una frase que causa cierta polémica, porque realmente en esos lugares ya habitaban seres humanos, con su propia cultura y civilización. Por esto hablamos de descubrimientos para el mundo europeo occidental. Pero el caso es que el Imperio Hispánico no solo descubrió el continente americano, sino que también descubrió otros 2 continentes. Uno de ellos es Oceanía, que fue descubierto por la expedición española que lideraba el portugués Fernando de Magallanes y que finalmente sería la primera en dar la vuelta al mundo, comandada por Juan Sebastián Elcano a la muerte de Magallanes. Esta expedición llegó, entre otros puntos, a las Islas Marianas, mientras que algunas fuentes apuntan que los españoles Juan Jufré y Juan Fernández habrían sido los primeros en descubrir Australia. Pero aún hay más, y es que el Imperio Hispánico podría ser también el primero en descubrir la Antártida, ya que a principios del siglo XVII, Gabriel de Castilla podría haber llegado a la Antártida, descubriendo esto como montañas llenas de nieve en sus crónicas.
En el siglo XVI, momento en el que estaban teniendo lugar los mayores descubrimientos geográficos para los exploradores peninsulares, tanto portugueses como españoles, Fernando de Magallanes, acompañado de Juan Sebastián Elcano, en su afán de completar la primera vuelta al mundo, empresa que fue encomendada y pagada íntegramente por deseo expreso del propio emperador Carlos I, arribó en 1523 al actual archipiélago que forman las islas que hoy conocemos como Filipinas. El propio Magallanes, al llegar al lugar, decidió denominar al hasta ese momento desconocido archipiélago con el nombre de Islas de Poniente, las cuales fueron anexionadas e inmediatamente añadidas a los territorios imperiales. Sin embargo, 20 años después de aquel descubrimiento, concretamente el 2 de febrero de 1543, el explorador de origen malagueño Ruy López de Villalobos llegó hasta el archipiélago con el propósito de colonizarlas y explotarlas económicamente. Tras conquistarlas y establecer un control efectivo del territorio, tomó la curiosa decisión de rebautizarlas con el nombre de Islas Felipinas, en honor al príncipe de Asturias y futuro rey Felipe II. Con el tiempo, Felipinas acabó derivando, por motivos esencialmente de pronunciación, en Filipinas. Curiosamente, tras este episodio y el afianzamiento de la presencia española en estos recónditos lugares, se comenzó a extender el dicho popular que rezaba que el Imperio español era el único en el que nunca se ponía el sol. Casi nadie sabe que la invención del cajón flamenco es una historia ligada a la esclavitud, al Imperio hispánico y sobre todo un invento peruano. Realmente no es hasta 1977 cuando Paco de Lucía incorpora este instrumento al flamenco. El cajón nace con la llegada de esclavos africanos a América, en plena colonización del continente americano. A pesar de que lo tenían prohibido, aquellos esclavos utilizaron lo que tenían a mano para poder seguir creando música y no perder del todo la conexión con sus raíces africanas. De esta forma surge el cajón peruano, un cajón que Porfirio Vázquez acabó definiendo por escrito y asentando las bases de su construcción. Una de las victorias más sonadas mientras estuvo vigente el Imperio Hispánico, enmarcada dentro de la conocida como Guerra del Asiento, que se desarrolló entre 1739 y 1748, fue la que tuvo lugar tras el sitio de Cartagena de Indias entre marzo y mayo de 1741. Allí un destacamento de poco más de 3.000 hombres al mando del teniente general de la Armada, Blas de Lezo y Olavarrieta, consiguió resistir el asedio de una descomunal escuadra inglesa al mando del oficial Edward Vernon, formada por 195 barcos y más de 30.000 soldados. Esto se debió en gran medida a la audacia y la eficaz estrategia defensiva del militar español, que, con unos medios escandalosamente inferiores, consiguió someter a la armada de la Royal Navy a la derrota más sonrojante de su historia, en la que perdió una cifra cercana a los 50 navíos y los 9.000 hombres. Lo curioso de este episodio histórico es que los propios ingleses, antes de combatir, viéndose claramente vencedores, por orden del rey Jorge II acuñaron monedas con una efigie del propio Blas de Lezo arrodillado ante el oficial inglés y un texto que rezaba: "El orgullo de España humillado por Vernon, 1 de abril 1741". Un ejemplo perfecto del dicho que afirma que por la boca muere el pez. Con el gran capitán como gran innovador, el Imperio español consiguió grandes hitos en la historia militar mundial. Sin embargo, una de las armas más letales del Imperio español era el carácter de sus soldados. Todo un arma de doble filo. Los soldados del tercio tenían la costumbre de rebelarse para exigir su paga solo, y digo solo, tras la batalla, que es cuando se consideraba que lo merecían por haber combatido y no al revés como era común en la época. En caso de amotinamiento, elegían sus jefes y mantenían una disciplina equivalente a la del ejército. Otra curiosidad nace de la forma en la que muchos soldados eran ascendidos, que era por méritos militares. Por ello, eran frecuentes las exhibiciones individuales, soldados que rompían la primera línea para irse en soledad a por el ejército enemigo. Esto comprometía la formación de los cuadros de picas, tanto que hasta se tuvieron que prohibir este tipo de actitudes en combate. El 7 de diciembre de 1585, en el marco de la Guerra de Flandes, que enfrentó a las fuerzas del Imperio Hispánico de Felipe II con los rebeldes de las Provincias Unidas de los Países Bajos, el tercio liderado por Francisco Arias de Bobadilla, compuesto por unos 5.000 hombres, que combatía en la isla de Bommel, situada entre los ríos Mosa y Wal, fue bloqueado por la escuadra del almirante holandés Phyllis van Hohenzollern-Neuenstein. En ese momento el líder holandés, viéndose virtualmente vencedor, ofreció una rendición honrosa para las fuerzas españolas, pero la respuesta fue clara: mejor muertos que rendidos. Ante esa respuesta, el general holandés decidió optar por un método muy utilizado en este conflicto: abrir los diques de los ríos para inundar los campamentos enemigos. De este modo, solo quedó el conocido como Montecillo de Empel como única tierra firme, lugar donde tuvieron que refugiarse los soldados del tercio. En ese momento, cuenta la leyenda que un soldado cavando una trinchera tropezó con un trozo de retablo de madera con la imagen de la Virgen María pintado, hecho que fue visto por los soldados como una señal divina. Curiosamente, esa noche, una severa ventisca heló las aguas del río Mosa, algo que fue aprovechado por los tercios que, marchando sobre el hielo,
cielo, atacaron por sorpresa a la desguarnecida escuadra holandesa durante el alba del día 8 de diciembre, teniendo así una victoria aplastante. Tras ella reza la leyenda que el almirante Hohenzollern Neuenstein, resignado por la inesperada derrota, llegó a decir: «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro». El dólar, la moneda más importante de todo el mundo, tiene su símbolo e historia totalmente ligada al Imperio Hispánico. El tema es que cuando Estados Unidos crea su propia moneda, esta es una réplica exacta del real de A8 español, una moneda utilizada en el Imperio Hispánico y por tanto una de las monedas más importantes, si no la más importante del mundo en ese momento. De hecho, el símbolo del dólar es el mismo que el del real A8. ¿Y qué significa? Pues aquí llega lo más curioso. Como era un símbolo de origen español, las dos barras que atraviesan la S son las columnas de Hércules, mientras que la propia S es la cinta que rodea ambas columnas con el lema Plus Ultra. Y hasta aquí llega este vídeo. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais alguna otra curiosidad? No sé, si es así, tenéis el cajón de comentarios para aportar lo que os apetezca, opinar, debatir. Eso sí, siempre desde el respeto. Yo os leo siempre atentamente a todos. Decir que ha sido un auténtico placer compartir colaboración con Memorias de Pez, uno de los grandes canales, vuelvo a repetir, de divulgación histórica en español aquí en la plataforma. Y que espero que no sea ni la primera ni la última. Ahora, como ya os comenté al principio, id corriendo a su canal para ver el otro vídeo que hemos subido, que seguro que también os va a gustar un montón. Ah, y no olvidéis darle a like, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros a ambos canales si por alguna casualidad no lo estabais ya. Nos ayuda muchísimo, muchísimo vuestro apoyo. Dicho esto, me despido de todos vosotros. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en El Cubil. Gracias por haber estado al otro lado una semana más. Cuidaros mucho, disfrutad estos días. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.